Retomemos pues nuestro estudio sobre la Eucaristía, la fracción del pan, la cena del Señor, el santo sacrificio de la misa y tantos nombres que recibe este misterio, sacramento de nuestra fe, centro y culmen de la vida cristiana. Como ustedes ya saben, la institución de la Eucaristía se nos narra en 4 fuentes. ¿Cuáles son esas 4 fuentes? Marcos, Mateo, Lucas, Pablo en 1 Corintios capítulo 11. Muy bien. Y desde allí hemos estado retomando esas tradiciones de la institución de la Eucaristía, aun cuando sabemos que sobre la Eucaristía se refiere también los otros, por ejemplo, el 4.º Evangelio, la catequesis de San Juan sobre la Eucaristía, ¿dónde aparece? En el capítulo 6, allá en la multiplicación de los panes, en esa Pascua del pan de vida, todo el capítulo 6, y que de alguna forma, como ya hemos dicho, para comprender la Eucaristía tenemos que comprenderla en todo el contexto de lo que significa la comida como hecho humano de sobrevivencia necesario para vivir. Entonces ganarás el pan con el sudor de tu frente, todo el sentido del pan como necesario para vivir. De las comidas de Jesús con sus discípulos, comidas de amigos. De la comida de Jesús con los pecadores, reconciliación del amor de Dios, en quien el reinar de Dios se hace presente. Comida de Jesús del banquete del reino. Y comida de Jesús muy especial, comida de Jesús festiva, en el contexto mínimo de la Pascua, o comida de Jesús pascual, según los 3 evangelios sinópticos. Entonces, en esa fiesta, la Eucaristía es una fiesta, de comida pascual, ahí en ese contexto, o mínimo en el contexto de la Pascua, tenemos también que comprender distintos elementos acerca de la Eucaristía. Con ese contexto, ya sobre cada uno de esos elementos fuimos profundizando en las enseñanzas pasadas. Volvamos al texto. ¿Cuántas clases llevamos? Entonces, en esta 5ª clase, mire cómo nos ha rendido. Ya casi llevamos 3 versículos, ¿cierto? Entonces, fíjese, capítulo 14, verso 22 de San Marcos. Mientras estaba comiendo, ya cuando usted sabe eso de comer, comida, sabe qué hay detrás de todo esto, sabe inclusive qué tipo de comida es, que es una comida, que es la comida pascual, ¿ya? Mientras estaba comiendo, tomó pan, lo bendijo, eucaristesas, recuerda, y toda la expresión de la Eucaristía, de la acción de gracias. Lo partió y se los dio diciendo: tomad, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y dadas las gracias, ahí dice entonces ya, sí, eucaristesas, mientras que en la primera había dicho eulogesas, eulogía y Eucaristía. Entonces, y dadas las gracias, se las dio y bebieron todos de ella. Y les dijo: esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. Yo os aseguro que ya no beberé del producto de la vid hasta el día aquel en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Hoy los voy a invitar a que profundicemos en un aspecto. Esta es mi sangre de la alianza derramada por muchos. ¿Qué es lo que vamos a profundizar hoy? Ustedes siempre recuerdan que cuando se habla de la Eucaristía, uno de los nombres es el referido al santo sacrificio de la misa. Y efectivamente, en torno a la cena del Señor, a esa última cena, según el contexto de los sinópticos, en ese contexto pascual, hay un elemento sacrificial, hay un elemento de sacrificio,
sacristisis, es la expresión griega. ¿Por qué un elemento de sacrificio? ¿Qué tiene que ver ese elemento de sacrificio? Tiene usted que recordar que cuando hablamos de la Eucaristía, no simplemente estamos allí, en esa comida y en la institución eucarística, sino que abarca todo el misterio pascual, que cuando hablamos de Eucaristía, nos referimos ¿a qué? ¿A todo qué? El misterio pascual. Es más, que la Eucaristía es la reactualización ¿de qué? De la Pascua. Ese misterio pascual, que es precisamente esa comida de Pascua. Pascua se llamaba también el corderito. Pascua, la expresión hebrea es Pesach, la fiesta de Pesach o Pascua, fiesta de la liberación, fiesta a la que se hace explícita mención en el libro del Éxodo, en el capítulo 12, sobre esa Pascua que el Señor hace, paso liberador del pueblo, sacándolos de la esclavitud de Egipto y llevándolos hacia la tierra prometida. Entonces, este es un banquete pascual, en el que se sacrificaba los corderitos de un año sin defecto, y en el que inicialmente era una comida tanto de comunión, todos comen de él, se unen alrededor de la mesa, esa comida pascual que de alguna forma el corderito de un año, macho, sin defecto, entonces que se vertía la sangre. Para la comprensión hebrea, la sangre es la vida, el don de Dios, al igual que en los tuétanos de los huesos, entonces está como lo central de la vida, que solo Dios la da y que solo a Dios debe volver, y que entonces por eso entonces se dejaba derramar, se dejaba correr, no se come la sangre, no se toma la sangre, y entonces simplemente a Dios vuelve. Se cocía la carne, se comía cocida, asada al fuego. Entonces, ese sentido del cordero era como el sacrificio de Pascua, que su sangre, recuerda que se había puesto sobre las jambas de las puertas como señal, como signo de sacrificio. Ese era como el sacrificio expiatorio y propicio para que cuando el ángel de la muerte pasara, entonces viera las puertas señaladas, siguiera, pasara Pascua, pasara de largo y solamente viniera al exterminio de los opresores, al exterminio de los esclavistas. Ese es un poco como el contexto, y resulta que uno de los elementos, ustedes saben muy bien, dentro de los cuantos 15 pasos que tiene el seder de la Pascua judía actualmente, ¿cuántos? ¿El qué? El seder. ¿Y qué es eso del seder? Orden, porque es una comida con un orden, con un seder. Y en uno de esos 15 pasos, precisamente, entonces se hace referencia, así como hay una referencia, unos, por ejemplo, a la bendición del pan, mochi, otros a la bendición de la matzá, ¿ya? Otros que a las hierbas amargas, otros que inclusive a la combinación de matzá y hierbas amargas con matzá con hierbas amargas, otro, en fin, ya cuando se prepara la comida y todo eso, entonces se evoca lo del cordero. En las fiestas actuales de la Pascua, como en la fiesta actual de la Pascua judía, como ya no existe el templo para sacrificar el cordero, a partir de la reforma del rey Josías, año 621 a.C., ya el corderito y la comida no se hacía por allá en los distintos sitios y tierras del pueblo de Israel, sino que se centralizó en Jerusalén y se convirtió en una fiesta de peregrinación hasta Jerusalén para hacer comida dentro de los muros de la ciudad.
El sacrificio del corderito se hacía a las 3 de la tarde en el día previo a la comida, o sea, 14 de Nisan a las 3 de la tarde, para comer como el día comienza, el día judío comienza al caer del sol con el primer lucero vespertino. Entonces, por decir algo, ese jueves santo a las 3 de la tarde, entonces se sacrificaban, según los sinópticos, los corderitos en la Pascua, los corderitos en el templo, para poderlo comer en la noche, que ya vendría a ser 15 de Nisan. Según la cronología de San Juan, ya saben que es un poco diferente. Ya estuvimos haciendo alusión y explicación de eso. Lo cierto es, pues, que hay un sentido sacrificial en medio de todo esto. ¿Qué sentido tiene un sacrificio en medio de una fiesta? ¿Por qué, si hemos hablado de que es un banquete, de que es una fiesta, de que es un banquete de alabanza, de agradecimiento, de bendición? ¿Por qué, si hemos hablado también de la Eucaristía, por qué aparece ese sentido sacrificial, de muerte, de dolor? Porque inclusive la fiesta de la Pascua de nuestro Señor Jesucristo está indisolublemente ligada a la muerte que va a ocurrir precisamente al otro día, el Viernes Santo, y lógico también a la resurrección. Pero ahora que estamos hablando pues de su pasión, de su muerte, ¿por qué está esa fiesta ligada a eso? ¿Cómo entender en medio de la Eucaristía, centro y culmen de la vida cristiana, cómo entender en medio de la vida de fe que Dios ha preparado para nosotros la vida como un banquete, la vida como un banquete que se realizará plenamente y a nivel escatológico cuando estemos con Él? Es más, un banquete de bodas. ¿Cómo entender el sacrificio? ¿Cómo entender la cruz? ¿Qué tiene que ver en medio de todo esto? ¿Les interesa? ¿Se lo han preguntado? ¿Y ustedes qué dicen? Digan a ver mientras yo tomo agua. ¿Qué dicen? Pues empecemos. Empecemos por una constatación, inclusive psicológica. Se constata una extraña situación en el ser humano que los psicólogos definen como tendencia de tánatos. ¿De qué? De tánatos. ¿Qué es eso? De muerte, de muerte. Que en medio de la cotidianidad de la vida y de la psiquis del ser humano hay unas tendencias que como que pareciera que llevan a la autodestrucción y que llevan a la muerte. ¿Y eso por qué? ¿Y eso qué tiene que ver con Dios? Pues vamos a tratar de aclarar. Tienen que ver con el hecho humano, que al constatar los pecados, los errores, los conflictos, las injusticias, constatan el dolor que produce las malas decisiones del ser humano. Todos, sin necesidad de un estudio muy profundo, constatamos que hay decisiones propias y de la comunidad que nos traen dolor, que nos traen sufrimiento, inclusive que traen muerte. ¿Hasta ahí me siguen? Eso es una constatación simplemente del fenómeno humano. E inclusive los pueblos antiguos tenían una concepción en torno al dolor, en torno a la muerte, en torno a todas esas situaciones que trataban como de, sobre todo ante eventos de la naturaleza o ante eventos que no podían explicar muy claramente. Un evento que uno puede explicar: este tomó una decisión mala y trajo el dolor sobre este, lo hirió, lo mató, le robó, produjo esta injusticia. Entonces uno tiene como, digámoslo, el responsable y legalmente el culpable de determinado tipo de acciones.
Pero hay situaciones que uno como que no entiende. Un temblor, un tsunami, una plaga que como que supera nuestra comprensión. Y entonces el hombre desde la mentalidad antigua comenzó a pensar, son como males que provienen de los dioses, males que nos superan y que provienen por allá como de más arriba. Y entonces lógico se pregunta, ¿y por qué? Y entonces lo primero que le viene es, estamos pagando tal cosa, nos están cobrando tal situación. E inmediatamente en esa racionalización herida por el egoísmo de la vida cotidiana, herida por nuestras relaciones tantas veces de injusticia, donde somos vengativos, donde somos injustos, entonces ya desde la antigüedad el ser humano comenzó a trasladar a Dios, la mentalidad egoísta, justiciera y violenta de los mismos hombres. Y sobre esa parte podemos decir, como muy bien decía Feuerbach, el maestro de filosofía alemán de Carlos Marx, que no es que Dios haya creado a los hombres a su imagen y semejanza, sino que los hombres crearon los dioses a su propia imagen y semejanza, como ocurre por ejemplo en la Grecia antigua y como ocurre en toda forma de idolatría. Toda forma de idolatría tiene forma humana. O sea, los hombres que trasladamos nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestros temores, todas nuestras virtudes y vicios se los ponemos a los dioses. Un ejemplo preclaro de eso es la mitología griega. Entonces, ante la incomprensión de las situaciones de la vida que tantas veces desbordan, el ser humano pretendió que Dios es un Dios justiciero, que Dios es un Dios vengador, o que los dioses son ese tipo de situaciones que vienen a desquitarse del hombre. Y entonces, ¿qué hacer para que no nos arrase el próximo temblor? ¿Qué hacer para que no nos arrase el próximo tsunami? ¿Qué hacer para que la próxima plaga no acabe con toda la tribu como tantas veces acabó con toda la tribu? Como inclusive en la Edad Media llegó una plaga de esa, una peste de esas, la peste negra, y llegó a matar 1 de cada 3 que estaban vivos. Pin de do maripingüe, a usted le tocó sobrevivir, a los otros adiós. 1, 2, 3. 1 de cada 3 murieron. ¿Qué hacemos ante estas realidades que ni por la razón y las ciencias, y que todavía no y nunca lograremos superar? ¿Qué hacemos ante esas realidades que nos amenazan a nosotros aquí en medio de esta historia y de todo este pueblo? ¿Qué hacemos? Y entonces, en esos mismos traumas y rayones que tiene el ser humano, fue elaborando no solo unos dioses vengativos o unos dioses caprichosos, unos dioses caprichosos que les daba por mandar determinado tipo de males. ¿Por qué? Tales tipos de situaciones, ¿por qué? Nadie se sabe. Entonces el ser humano fue comenzando a trabajar esto. Hombre, necesitamos calmar a esa gente. Necesitamos calmar a esa gente. ¿Cómo se calma esa gente? Con regalos, ¿cierto? Vamos a extorsionar a Dios. Así como extorsionamos a los reyes, así como extorsionamos a los poderosos. ¿Cómo los extorsionamos? No le diga extorsión ni vacuna, que eso suena muy feo. Dígale regalos. Dígale ¿qué? Regalos, prebendas, gestos de amistad. Entonces comience a darle regalos. ¿Qué regalos le va a dar uno? Pues lo que tiene, lo que uno considera riqueza. Oíste, pero esa vaina sigue. Y entonces, ¿qué hacemos? Esos problemas siguen, esos males siguen. Entonces, ¿qué hacemos? Eso debe ser, hermano, que es que estamos cometiendo o muchos errores o muchos pecados, o que esa gente es caprichosa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Busquemos al culpable. Busquemos al culpable. A veces ni se encuentra, o a veces son todos. Y para que no nos acabe a todos, bueno, ya llegué, busquemos un chivo expiatorio. Mire a su lado. Busque al frente.
Y ese inconsciente colectivo, tribal, animal, entonces fue pensando que para que no nos acabemos ni unos con otros, ni nos acaben los dioses, ni nos acaben fuerzas tales, tendremos que calmar y pagar el tributo para que supuestamente esos males no vengan sobre nosotros y sobre todos. ¿Cómo vamos a pagar? Paguemos con un chivo expiatorio, sobre el que ponemos todos nuestros pecados, sobre el que ponemos todos nuestros males. ¿Para qué? Para que acaben nomás con ese chivo expiatorio y entonces nosotros podamos vivir tranquilos, nos reconciliemos porque el mal ya lo echamos al desierto, porque el mal ya se desapareció, murió, o porque el malo ya acabamos con él y nosotros quedamos los buenos, quedamos los sanos y quedamos los reconciliados con esas fuerzas extrañas que no conocemos. ¿Oíste? Y toda esa vaina y también por ahí, pues va a ver que sí. Y eso hay en la Eucaristía. No, eso es lo que se supera con la Eucaristía. Vamos a ver. Eso es lo que se supera con la Eucaristía. Y sigo entonces. Entonces, sin embargo, en la psicología del ser humano sigue ese rayón. Hay gente que no se da la posibilidad de ser feliz. ¿Por qué? Porque es que se acuerda de sus pecados, de sus errores, y tengo que pagar, y tengo que castigarme, y yo no merezco la felicidad. Y además, en la familia que está tarada tal, hay que pagar las deudas que tenemos, no solo con los vecinos, con los bancos y los acreedores, sino con Dios, morales y de todo. Y entonces sigue ese extraño rayón, aún, y esto ni siquiera se necesita creer en Dios. Cuando un muchacho o cualquier loco se sube en una moto o en determinado tipo de conductas autodestructivas y está haciendo determinado tipo de cosas, o detrás de la drogadicción, o detrás de determinado tipo de prácticas de tánatos, de autodestrucción, que está buscando matarse a como de lugar. ¿Por qué? Porque considera que no es justo que él viva, que no merece vivir, que no merece como otros ser triunfador. Hay quienes a sí mismos se niegan el triunfo y se niegan la felicidad. ¿Por qué? Porque no merecen. Y piensan ellos que no merecen, o porque desde niños los han estado condenando, no sirve para nada, o porque la sociedad o los otros, o inclusive a veces son tan absurdos que razas enteras condenan a las otras razas. Vos porque sos de otro color, vos porque sos de otro país, fuera, no podés entrar en el mismo vagón del metro que nosotros, fuera. Aquí en París nos hacemos respetar, fuera. O en cualquier otro tipo de situación nacional socialista o de cualquier otro tipo de separación de raza, de nación, de credo o lo demás. Los malos son los otros, supuestamente para poder justificar su marginación y aún su exterminio, y mejor dicho, acabando con esos, nosotros quedamos que somos los buenos. Y esas taras a nivel de personas, a nivel de familias y a nivel de humanidad han estado. La psicología podrá iluminar muchos de esos aspectos, pero es una realidad humana que fue contaminando la religión, que fue contaminando los cultos antiguos, que fue contaminando todos esos cultos antiguos, y que llegaron a la tara de los cultos antiguos de llegar a pensar que para que en adelante nos vaya bien vamos a sacrificarle a Dios lo mejor que tenemos, el primer hijo. Y eran tan taraos que le sacrificaban los hijos a Moloch o a los dioses para que supuestamente les fuera bien. Y en todos esos tipos de pensamiento mágico, mítico, entonces todo ese tipo de temores, ¿cómo conjurar ese tipo de mal? ¿Cómo conjurar ese tipo de mal? Entonces ellos pensaban, sacrifiquémosle lo mejor, y lo mejor eran dizque los hijos. Lógicamente eso no es lo que Dios quiere.
Lógicamente ese no es el Dios verdadero. Lógicamente esas son las fantasías mágico-idolátricas absurdas, taradas del ser humano a lo largo de la historia. ¿Me siguen? Entonces el Señor en su pueblo comenzó a ir quitando esas cosas, a quitar esas taras de la humanidad. Entonces ya se ve, por ejemplo, en el sacrificio de Abraham. Abraham que cree que entonces, como todos esos pueblos, hay que pacificar a Dios para que le vaya bien, y entonces va a sacrificar a su hijo. ¿Qué le dice el Señor? Ni riesgos, hombre, pues ¿cómo? No sacrifiques a tu hijo. Yo sé que tú crees, yo sé que tú temes a Dios, yo sé que tú entiendes el mensaje de Dios. Este Dios es distinto. Este Dios es distinto. No acepta sacrificios humanos. El Dios vivo y verdadero que quiere la vida no acepta sacrificios humanos. Por el contrario, es lo que no es Dios, o sea, el ídolo, lo que se alimenta de la sangre humana, lo que destruye al ser humano. Para que un ídolo pueda existir, se alimenta de la vida humana. Se los digo, el narcotráfico, el ídolo de la riqueza, el ídolo del poder, el ídolo del placer. ¿De qué se alimentan los falsos dioses? De la sangre humana. ¿De qué se alimentan las dictaduras? ¿De qué se alimentan los imperios injustos? ¿De qué se alimenta ese? Pues les recuerdo lo que es un ídolo. Un ídolo es un falso dios, hecho por las manos humanas, hecho por el pensamiento, por las manos, por la obra humana, y colocado en vez de Dios. ¿Qué es un ídolo? El ser humano, que es un ser sobreviviente, somos seres vivos, seres sobrevivientes, seres medio racionales. Entonces, el ser humano, que es este ser vivo, sobreviviente, busca, lucha, necesita cómo vivir. Y piensa que aquello que le da la vida, que aquello por lo que vive, entonces lo pone en el centro, se rinde ante él, le rinde culto y lo adora. ¿Por qué? Porque es lo que le da la vida, es lo que le da la prosperidad, es lo que le da el pan, es lo que le da el bienestar, es lo que le da la salud, es lo que le da el poder, es lo que le da la vida que todo ser humano busca. ¿Busca en qué? Busca en tener. ¿Busca en qué? Busca en poder. ¿Busca en qué? Busca en placer. ¿Busca en qué? Busca en saber. ¿Busca en qué? En el desarrollo de sí para tratar de vivir por sí mismo, y de que la riqueza la pone en el centro como si eso fuera lo que le da la vida. El poder lo pone en el centro como si ese fuera su Dios que le da la vida. El partido, la ideología o lo que sea, o cuando no, se inventa un tótem allá afuera y lo pone afuera, eso es lo que a mí me da la vida. Eso es un ídolo. ¿Comprendido? Y ante ese ídolo, para que me siga dando la vida, rindo mi vida. Pero resulta que como eso es un falso Dios, eso no es chiste, eso es hechura de las manos humanas, esa vaina no es chiste, eso no es chiste. Entonces, ¿qué es lo que hace el hombre? Entrega y entrega y entrega y entrega su vida y alimenta esa falsa idea con la sangre o la vida humana. Entonces el mafioso, ¿de qué alimenta? El vendedor de armas, el régimen dictatorial injusto o cualquier otro tipo de situación idolátrica, ¿de qué se alimenta? De la sangre de seres humanos. ¿Me hice entender con eso? Simplemente uno pudiera contar historias con nombres propios, países con nombres propios, ideologías con nombres propios y situaciones de la sangre de nombres propios de las personas vertidas a la idolatría, El Dios vivo es muy distinto, el Dios real es muy distinto, el Dios bíblico es muy distinto, el Dios de Jesucristo es absolutamente distinto. Para hacérselas cortas, será el que por el contrario es capaz, como es la vida, de dar la vida para que nosotros tengamos vida. Es el que es la vida, nadie le quita la vida, Él es la vida y da la vida y nos sigue dando vida para que no tengamos miedo, Y da la vida
no por obligatoriedad, no por servidumbre, sino por amor, por libertad, conciencia. Libertad va entregando la vida. Ya desde antiguo, el Señor Dios trató de corregir esa mentalidad absurda, fruto del pecado en el ser humano. Entonces, ya recuerdan el relato de Abraham, y las pagó un pobre corderito que por ahí pasó. Entonces, para que el tarao se sintiera tranquilo, vea, entonces sacrifíqueme pues ese corderito. Tiene que ser macho, sin defecto, de 1 año, para que Dios esté contento y para que se dé cuenta que yo le ofrezco Bueno, mijito, hágale, mijo, que ahí poquito a poco vamos trabajando con su bobada. Bueno, a lo largo de la historia, a través de los profetas, lo dijo 1000 veces y se burlaba 1000 veces de todo ese tipo de mecanismos que los hombres vamos inventando y ritualizando supuestamente para sobornar a Dios. A sobornar a Dios en vez de hacer lo que Dios quiere de nosotros y vivir correctamente. Entonces, ¿qué? Mate más bueyes, mate, si no tiene pa' buey, mate tórtolas. Si no tiene para tórtolas, entonces mate tal cosa, haga tal cosa, de ofrendas, de sacrificios y tal cosa. Tanto que ustedes ven contar tantas veces los textos de los profetas que son terribles. Dicen, mientras ustedes están, mire, el templo de Jerusalén se convirtió en un matadero. Era un matadero. Como los sacerdotes no podían oficiar sino una vez al año, una semana al año, porque eran tantos, el resto del año se ganaban la plata la mayoría como carniceros, era lo que mejor conocían, como matarifes carniceros. Y entonces el templo de Jerusalén olía terrible y por eso se inventaron el incienso. Lo mismo que usted a través de esos aromatizantes o perfumes o desodorantes, es la misma vaina. Entonces, allá en el templo, a toda hora eran los sacrificios y sacrificios o de corderos o de bueyes o de tal cosa o de tal otra, que corra la sangre para que el Señor Dios esté contento, sacrificio por una cosa, sacrificio por otra, Entonces les decía que tantas veces los profetas, que esto es ese montón de bobadas, ustedes creen que es que yo tengo hambre, que ustedes me van a sacrificar un buey. Entonces a mí me da hambre y les vengo a decir a ustedes que si me regalan una comidita y que es todo ese montón de incienso y de bobadas, cuando ustedes hacen todo ese montón de rollos, yo me volteo la cara, me tienen hasta aquí harto. Yo lo que quiero es que vivan correctamente, que escuchen mi palabra y que sean hermanos, que no se exploten, que no hagan, que no se opriman, que tal cosa y que la otra. Inclusive cuando Jeremías se para ya en la parte del templo, acuérdense, Jeremías capítulo 7 es terrible. Dice, ustedes han convertido esto en una cueva de ladrones y ustedes con sus falsas seguridades creen que porque dicen que este es el templo de Yahvé, que nosotros hacemos los sacrificios, que tal cosa y tal otra, que por eso estamos muy bien. No, cuando el Señor hizo el pacto con nosotros, no nos dijo que hiciéramos todo ese montón de vainas, sino que escucháramos su palabra y la pusiéramos por práctica, que nos dejáramos conducir como verdadero pueblo del Señor en todo lo que corresponde a la relación del hombre con Dios, como debe ser, y en la relación de unos con otros, con verdadera justicia y solidaridad, como debe ser. Por eso lo mataron. Porque no creía, decían ellos en el templo, y no creían en los sacrificios. Por lo mismo que van a matar a Esteban. Este no para de hablar contra el templo y los sacrificios. Y dice que ese tal Jesús que va a cambiar todo. Pues más o menos eso era la cosa. E inclusive en el Salmo 51, preciosísimo, entonces va diciendo, Señor, entonces tú lo que quieres es conviérteme de corazón, no rechaces de mí tu Santo Espíritu. Pero al final, y ahora sí recibirás los sacrificios. Sigue el tarao. ¿Sí ven? Entonces sí, Señor, yo enderezo mi vida delante de ti y ahora sí me vas a recibir el buey y la ovejita que te voy a ofrecer. Bueno, deje así.
Hasta ahí me van entendiendo un poquito del fenómeno humano. ¿Oíste qué tiene que ver eso con la Eucaristía? Pues es muy importante para que vamos quitando de nuestra mentalidad los rayones y los taraos que como seres humanos, pecadores y con tendencias psicológicas de autodestrucción y compensación por sufrimiento, todavía nosotros tenemos y proyectamos. Todo el mundo que está buscando el dictador del lado de Venezuela, está buscando chivos expiatorios y todo eso. No, los responsables de la situación no son ellos. Los responsables, a ver quién es el chivo expiatorio, levante alguno la cabeza para que vea, ya, tal cosa o tal otra. O en cualquier tipo de situación, Eso es pues un problema psicológico que llega muchas veces a estados graves del que no quiero ahora profundizar más. Y entonces, ¿cómo se entiende esta vaina del sacrificio de Jesucristo y que cuando vamos a la Eucaristía es un sacrificio? En otro contexto. Nunca en el contexto de que un supuesto Dios, que nos hemos hecho una imagen idolátrica de Dios Padre, en el que el Dios de Jesucristo, como es tan justo y nosotros hemos pecado, está exigiendo un sacrificio acorde con el pecado del hombre y con la dignidad de Dios. Y ese sacrificio acorde es que su hijo sufra, que a su hijo le duela, que su hijo pague. Oiga, olvídese, ¿quién va a querer ser hijo de ese papá? Olvídese. Eso es blasfemo y herético. Esa no es la visión de las Sagradas Escrituras, esa no es la visión del cristianismo. No es que un padre dizque justo ¿en qué? ¿En qué términos de justicia? ¿Según qué derecho? ¿O según qué tipo de comprensión de justicia? Que como se ha visto tan ofendido por nosotros y como ya con el dolor de nosotros, con las miserias de nosotros, con la muerte de nosotros, mejor dicho, nada le paga, nada le paga. El hombre vive feroz con nosotros, y entonces lo único es que mandó a sufrir a su hijo. Y que entonces, Señor, aquí venimos y nos acercamos, este es el sacrificio que te traemos. Míralo a él, pégale a él, hacerle a él. Oiga pues estos. No es ese el santo sacrificio de la misa. No se entiende así el aspecto que vamos a ver, si hay un aspecto sacrificial en este sentido de la Eucaristía. ¿Por dónde entenderlo? ¿Por dónde nos lo ha mostrado Jesucristo? Primero, ese sacrificio de Jesús no se entiende sino a la luz de todo el ministerio de Jesús, de toda la vida, de toda la enseñanza, de toda la obra, de todo el hacer de Jesús, Así como la Eucaristía no se entiende como una comida mágica, sino en el contexto de toda la vida de Jesús que viene a proclamar e instaurar el reino en toda la misión de Jesús. Así, la muerte de Jesús, el sacrificio de Jesús, la pasión y muerte de Jesús, no se entiende como una muerte mágica, sino que se entiende a la luz de toda la vida, la obra, las acciones, el trabajo de Jesús, todo su ser y su quehacer. ¿Y cómo ha sido entonces ese tipo de vida y de opciones de Jesús que lo llevaron a esto? Así es como se va a entender. ¿Cómo se va a entender? Bendito sea el amor de Dios Padre. Y es una de las cosas bien interesantes que tenemos que tener en cuenta y de una vez quitar. Es que hay quienes entonces es el Padre sospechoso de quien sea y como sea. Entonces el Hijo nos lo manda para calmar al Padre. Y como no le bastó, nos manda que la Virgen llore sangre. Nos manda para que la Virgen llore sangre, porque la Virgen, mejor dicho,
yo no sé dónde hizo tanto gimnasio, y entonces está deteniendo la mano vengativa del Padre o la mano vengativa del Hijo porque no aguanta más, si no fuera porque la Virgen está allá soportando y teniendo y llorando sangre para que Dios no acabe con esto. Esto se lo había llevado el diablo hace rato. Mejor dicho, la buena y la que tenemos que decir que es Dios es la Virgen. Si no fuera por ella estábamos jodidos. Falso, herético. Esa no es la visión ni de las Sagradas Escrituras, ni de la revelación cristiana, ni de la Sagrada, ni de lo que nos enseña la Iglesia. Entonces, ¿cómo es? Sí me voy haciendo entender cómo esas extrañas lógicas de nosotros idolátricas las trasladamos a Dios. Como a usted la pela que merecía, no se la dio el papá, que era el templado, porque su mamá alcahueta fue la que lo libró 1000 veces y dijo que ese muchachito tal cosa y que ese muchachito tal otra. Entonces usted cree que así es la Virgen, allá en el cielo, librándolo de las pelas que el papá Dios le va a dar. Esa vaina no es así. Eso es simplemente una traslación de sus problemas psicológicos y familiares y culturales. Entonces eso es lo que es idolatría, es trasladar nuestras maneras de pensar, necesidades y cosas a Dios. Entonces, ¿cómo es la cosa? El Dios de Jesucristo, el Dios de Jesucristo que viene a acabar con nuestros ídolos, o sea, con nuestras falsas imaginerías, con nuestros falsos cánones, que lo único que nos llevan es a la destrucción, que lo único que nos llevan es, el ídolo, le dije, se alimenta es de sangre humana, de la destrucción del ser humano. Lo único que sí nos da la vida es el que es la vida, el Dios vivo, esa verdad que es Él que nos hace libres, que nos hace libres. Entonces, ¿cómo es? Es que Dios, bendito sea, sí es Padre amoroso, tierno y compasivo, que nos creó para la fiesta de la vida y para la fiesta del Edén, y que sigue pasando por nuestra vida a pesar de nuestras malas decisiones y de las consecuencias de nuestras malas decisiones en este tiempo de la historia, en este tiempo donde es para sembrar, en este tiempo de la historia donde Dios nos ha puesto para vivir y utilizar nuestra libertad para que la vivamos de frente a Él. Pero la hemos utilizado radicalmente mal. Y entonces, ¿qué ha pasado? ¿Dios nos abandonó? No, no nos ha abandonado, bendito sea. Y en su Hijo Jesucristo tome en serio su creación. Y tanto ha amado Dios al mundo que le dio a su Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y en una humanidad igual a la nuestra, igual a la nuestra. No mandó un ángel, no mandó un arcángel, ya ni siquiera solamente mandó la palabra profética. Ahora Él mismo, en nuestra misma humanidad y situación, se ha encarnado, ha asumido mi carne, ha asumido mi miseria, ha asumido mi historia, y desde aquí mismo, asumiendo, me está liberando, me está amando desde esta realidad. Entonces es lo mismo que, por ejemplo, en la forma como San Marcos nos presenta el relato de las tentaciones de Jesús en el desierto, que ustedes ya la conocen muy bien y simplemente la recuerdo, que así como el primer Adán, el primer hombre, fue puesto en un Edén, pero por decidir de espaldas a Dios, por romper con Dios, rompió con la relación de pareja, su familia y los demás, y aún la naturaleza entera rompió con ella, y entonces vino las consecuencias de eso. Ahora, en este desierto infierno en que hemos convertido la vida, la historia, Dios se hace hombre, nuevo Adán, asume mi historia y mi vida, es puesto en el desierto, el Espíritu lo lleva al desierto, pero en todo hace la voluntad del Padre. Guiado por el Espíritu de Dios, el que tiene el Espíritu sin medida, en todo hace la voluntad del Padre y muestra cómo este desierto de nuevo se convierte en paraíso, y estaba entre las fieras del campo y los ángeles le servían. Es el nuevo paraíso. ¿Y cómo es eso? Les decía,
Entonces, esto del sacrificio hay que entenderlo desde todo el ministerio de Jesús. ¿Y cuál es el ministerio de Jesús? El servicio, ministerio de Jesús, la obra de Jesús, es venir a proclamar, es venir a instaurar, es venir a traer el reinado de Dios, o sea, la presencia de Dios en medio de los hombres. El Espíritu de Dios me ha ungido y me ha enviado a traer a ustedes la buena noticia del amor de Dios. Y entonces en medio de nuestras miserias lo que se proclama es la buena noticia, el evangelio de que Dios está por nosotros, de que Dios está con nosotros, de que al leproso lo sana, de que al enfermo lo sana, de que al oprimido lo libera, de que al pecador le perdona, de que sobre la miseria y la pobreza humana no ha venido a juzgar y a condenar, sino que ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Entonces, en esa obra de amor, compasión, padecer con, que hace propia la miseria del hombre hasta la misma carne, para redimirlo desde la misma carne y desde la historia, ese amor se convierte en servicio al ser humano. No he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida por ustedes. Entonces, hay una relación total entre amar, servir y sacrificio de dar la vida. Hay una relación total entre amar, servir y sacrificio de hasta llegar a dar la vida con la resurrección. Con la resurrección. El cristianismo tampoco termina en la cruz. Un cristianismo sin cruz no es cristiano. Entonces, ¿cómo se entiende esto? No desde las imaginaciones idolátricas y esquizofrénicas de el ser humano buscando chivos expiatorios en sí y afuera, con esa tendencia de tánatos y de muerte, sino en la manera como Dios en su Hijo Jesucristo está amándonos y comprometido con esta vida y con esta historia, amándonos hasta el extremo. Y en ese amor por nosotros, amar implica servir. El culto, latreia, la expresión, culto, liturgia, culto, ministerio, ministrar, ministerio, culto, diaconía, todo lo que significan esas palabras es servicio. Literalmente lo que significan es servicio. Qué bien lo entendió la primera comunidad cristiana, cuando precisamente de esta sociedad cultual, esta sociedad de Israel vivía en torno al templo. Esta sociedad de Israel, lo más importante era el templo, lo más importante era el culto, las personas más importantes eran los sacerdotes y la persona más importante de toda la nación era el sumo sacerdote. Y todo giraba en torno al templo. Pues entonces llega a comprender que el verdadero culto espiritual, Romanos capítulo 12 nos dirá San Pablo, es el ofrecerse de sí mismo como verdadera víctima santa, agradable a Dios, ofrecer nuestra vida en comunión con Dios. Pero esa supuesta víctima no es de expiación, de chivo expiatorio, no es de expiación y de chivo expiatorio para que lleve del bulto por todo lo que hizo, no, sino que esta víctima es de siervo sufriente, que con claridades y por amor, que con claridades y con conciencia, nadie me quita la vida, que con claridades de proyecto del reino, que con claridades del proyecto del reino de Dios, que supera la injusticia y que supera aún la muerte, yo doy mi vida y tengo libertad para volver a tomarla. Con esa libertad que trasciende todo tipo de dictaduras y todo tipo de faraones y todo tipo de miserias que vienen a acabar al ser humano, que lo libran del temor, como bien le dice la carta a los hebreos, para librarlos de los que viven como esclavos por el temor a la muerte.
Es que eso es lo que lo ha esclavizado a uno, el temor a morir, el temor a perder, lo ha hecho esclavo de el supuesto ídolo que le va a dar la vida. Pues Él vino y nos libró. ¿Por qué? Por amor. Y un amor que no es romanticoide, sino que un amor que es servicio, que da la vida, que entrega la vida. Fíjense ustedes, la unión indisoluble que hay entre amor y servicio. Y si hay unión entre amor y servicio, ese servicio es dar la vida. ¿Qué fue lo que hizo Jesús siempre? Cuando tomó el pan, ahora, en esta última cena pascual, según los sinópticos, y a lo largo de su vida, ahorita vino a explicitar, a hacer explícito lo que ha sido toda su vida. Este pan es como mi cuerpo. Es más, no dijo como mi cuerpo, este pan es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Es que Él ha sido el que se ha entregado y gastado por nosotros. ¿Comprendido? Su encarnación, su vida, todo su ministerio es el que es sacrificial, pero es sacrificial porque es amor de servicio, porque es amor de servicio, porque es amor de gastarse. Es amor de gastarse en todos los momentos de su vida, cuando fue y nos buscó, cuando fue y comió con los pecadores reconciliándolos, cuando liberó al oprimido, cuando sanó al enfermo. Él cargó con nuestras dolencias, Él soportó las consecuencias de nuestro pecado, Él fue asumiendo todo. Y ahora, todo lo que hizo en la vida, ahora lo está celebrando. Una vida libre, una vida con sentido, una vida con amor, entregada. San Juan muestra eso preciosamente cuando lo muestra ahí arrodillado, lavando los pies, en la tarea de los esclavos. Dice, es que esto es mi vida, servir, entregarme. Y el que no se deja lavar no va a entender nunca esta vaina. El que no se deja lavar, el que no se deja servir, el que no me recibe como el Dios que ama, como el Dios que se entrega, como el Dios que sirve, no va a poder entender esto. Esto no se entiende desde las relaciones de poder, de un Dios poderoso, de un Dios dominante. El cristianismo no se entiende desde allí. El Dios vivo y verdadero no se entiende desde allí. Fue la tara que nos quedó a nosotros. Entonces, que el animal macho que la hembra dominante, que el macho alfa era el que vivía. Entonces nosotros creímos que el macho alfa de los alfas es Dios, que es el que domina y oprime a todos los otros. Y dije, no, es una cosa distinta. Es Dios que es Abba, Padre, Madre. Dios no es el macho alfa de la manada. Dios es el papá, mamá, que está dispuesto a dar la vida y darnos vida y entregarse por nosotros. Yo estoy entre ustedes como el que sirve, dice el Señor. Me llaman el Maestro y el Señor. Así dice el Señor. Es lo mismo que ocurre en una verdadera familia. El papá, mamá no está para ser servido, sino para servirle a los hijos, para darles la vida, para adelantar la vida y que tengan plenamente vida. Si ustedes, siendo malos, se esfuerzan por darles buenas cosas a sus hijos, cuanto más el Padre del cielo. Entonces, voy resumiendo. Para comprender pues el sacrificio, hablé de los ámbitos desde los cuales no se debe comprender, desde los esquemas errados que nos vinieron del mito, de la magia y de la religión mal comprendida, que tantas veces nos infectaron esto. Y entonces hablé desde las Escrituras como el Dios que nos ama, nos ha amado hasta el extremo y nos entrega a su Hijo Jesucristo, que toda su vida es una entrega de amor, y que en esa entrega de amor es servicio que nos salva, servicio que nos sana, servicio que nos libera, servicio que nos transforma. Ese servicio desgasta, ese servicio es entrega, ese servicio es la vida entregada en la cotidianidad.
la vida entregada en la cotidianidad. Pues ese servicio se sella con la muerte. La muerte sella las opciones de vida de Jesús. Jesús no murió simplemente. Entonces ese Viernes Santo sorprendido el qué pasó aquí, hombre, pero vea pues, hombre, si las cosas iban tan bien, ¿dónde están los que me defienden? ¿Dónde están tal cosa? Esta gente tan ingrata, tal cosa. No. En las Sagradas Escrituras Jesús va teniendo clara conciencia de las consecuencias de sus opciones. Va teniendo clara conciencia de que así como Él ha estado dando la vida, se está enfrentando al tipo de idolatrías que precisamente viven a punto de la sangre de los oprimidos y de los explotados y de la destrucción del ser humano. Y entonces al él dar la vida por los otros, está destruyendo los ídolos, liberando al ser humano. ¿Qué van a hacer todos los tipos de idolatría? Pretender aniquilarlo. Y él, libre y conscientemente, continúa dando su vida. Ya desde el principio aparecen las amenazas. ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Con qué autoridad tal cosa o tal otra? Ya desde el principio comienzan a cuestionar. Por ejemplo, una de las cosas que más cuestionaron es: ¿por qué reconcilias a los que son pecadores y ya habíamos aislado y echado? ¿Por qué les ofreces el perdón y los juntas como si fuéramos nosotros? ¿Por qué los haces iguales a nosotros?, preguntan los fariseos. Porque es que el Padre Dios médico ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Y porque si se les pierde una oveja o una moneda, hacen lo que sea para buscarla, ¿cómo Dios Padre no va a hacer lo que sea para buscar a uno de sus hijos? No le querían entender. ¿Sí me hago entender? Entonces Él entrega y entrega para reconciliarlo. Pero esas actitudes de Jesús, ese proclamar e instaurar la presencia de Dios, entonces comienza a traerle enemigos. Comienzan a decir que es un blasfemo. Después dicen que no, que las cosas que hace, como Dios lo acredita con sus portentos, señales y milagros, que entonces lo que pasa es que tiene un pacto con el diablo. O sea que hay que matarlo. Según la Torá de Moisés, al blasfemo hay que advertirle, y si lo vuelve a hacer, se le mata a pedradas o se le tira por un despeñadero, por un precipicio. O al hereje y ni se diga al que tiene algún tipo de pacto con el mal, entonces hay que matarlo de una vez para extirpar el mal de tu pueblo. Y comienzan ya en el ministerio de Jesús a mostrar que lo van a matar. La muerte de Jesús no fue una muerte inadvertida, y Él a todo momento tuvo que decidir: o sigo dando mi vida siendo fiel al reino de Dios, sabiendo lo que me va a pasar cuando ya va subiendo esa última Pascua hacia Jerusalén. Sabe que las cosas ya están listas, que los enemigos ya están preparados, que la cosa no da más. Y entonces comienza a decirle a sus discípulos: voy a entregar mi vida. Voy a ser consecuente con lo que el Padre me ha dado. Libre, consciente, con la certeza de que mi vida está en las manos del Padre. Que Él, que es la vida, me resucitará. Y ya resucitado, vendré de nuevo a ustedes. Heriré al pastor y todos ustedes se van a dispersar. Pero de nuevo nos encontramos en Galilea, para que volvamos a retomar esto. Y yo les daré mi espíritu para que comprendan todas estas cosas. Lógico, cuando Él decía todas esas cosas antes de y en el camino, que iban a entender y tenían miedo de preguntarle. Cuando Él llega a la última cena, en ese contexto pascual, cena de Pascua, cena de alianza, entonces dice: esto que nosotros hemos estado celebrando todo el tiempo, toda la tradición, ese pan que se comparte y nos alimenta, ese soy yo, esa es mi vida. Este vino que evoca dos cosas,
la alegría de la vida, como ya en otro momento les expliqué, las distintas copas, la copa de la santificación, la copa de la liberación, la copa de la bendición, la copa de la ley, todo esto. En realidad, esto ahí se paga con sangre. La alegría de la liberación es mi sangre, es mi vida derramada por ustedes. En realidad, esto lo que es mi sangre derramada por ustedes. Y es que la salvación que acontece no es simplemente el paso de Dios salvando de la liberación allá en Egipto, sino que en él Dios está haciendo el paso, la Pascua definitiva. Esta es la nueva y eterna alianza que ya el Señor les había prometido, Jeremías 31:31. Esta es la nueva y la eterna alianza. Hablaré otro poquito después sobre la alianza. Entonces dice, esta es la nueva y la eterna alianza, sellada con mi sangre. No sellada allá con sangre de corderitos, no. Este es Dios mismo que en él da su vida por nosotros, entrega su vida como servicio de salvación por cada uno de nosotros, como liberación y salvación por todos nosotros. Ellos, cuando Jesús dijo esas palabras, reinterpretando y dándole una nueva realidad a su vida y a todo el contexto de la historia de la salvación, probablemente no se las pillaron todas. Algunas cositas pudieron haber pensado, pero no sabían que era verdad, que él estaba celebrando ahora lo que había hecho a lo largo de toda su vida, entregar su vida, y lo que iba a sellar radicalmente al otro día, que efectivamente su cuerpo iba a ser entregado, su sangre iba a ser derramada, y que resucitado, verdaderamente sigue siendo pan que nos alimenta y sangre que nos libera y que nos da la alegría de una nueva vida, que nos da su salvación y que nos da su espíritu. Esa última cena que ellos habían celebrado muchas veces, todos los años celebraban una cena pascual, pero esa última cena fue tan distinta. Y no volveré a beber del cáliz, del vino, hasta que lo beba nuevo en el reino de los cielos. Y hubo muchas cosas que no entendieron, pero sí les quedó a ellos una cosa muy clara. Esto no es simplemente imaginación, esto no es simplemente ideas, esto no es simplemente un discurso bonito. Él está diciendo y celebrando lo que es, lo que ha hecho. Esto es mi cuerpo entregado por ustedes y esta es mi sangre derramada por ustedes. Y después otro texto que aparece en Lucas y que aparece en la primera carta a los Corintios. Hagan esto, diciendo, esta es la copa de la nueva alianza en mi sangre, derramada por vosotros. Y había dicho, tomando el pan, dando las gracias, eucaristesas, lo partió y se los dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros se entrega, haced esto en mi memoria, anamnesis, en mi memoria. Eso lo explicaré más adelante. ¿Cuál es el sentido del memorial, del anamnesis, como ellos lo entienden? Que no es un mero recuerdo, sino una reactualización. Lo explicaré más adelante. Pero por ahora, vamos cerrando esta parte de la cruz de Cristo, del sacrificio, que como ven hace parte de la Pascua, hace parte de la Eucaristía. No es que Cristo muera en cada Eucaristía. En realidad no existe sino una sola y única Eucaristía, que se une a esa sola y única Eucaristía que es la vida, que es la última cena, que es la pasión, que es la muerte y que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso espero explicarlo un poco más adelante. Pero no es entonces que el Señor mágicamente o extrañamente en cada Eucaristía otra vez lo mismo. Y entonces eso resucita aquí rapidito para alcanzar a ir a la otra para que lo maten. No.
No, no es una comprensión de ese tipo. No, es una comprensión donde efectivamente es el amor de Dios que se entrega como servicio, que sella toda su vida de entrega como servicio, hasta habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Su muerte es el sello de la vida. Su muerte es la ratificación de la vida y es la puerta de la vida nueva, de la resurrección y el triunfo del amor definitivo sobre nosotros. Porque tampoco se entiende la cena, la muerte, la pasión y muerte sin la resurrección. Tampoco se entiende sin la resurrección. Pero qué bueno que otro de los aspectos, pues, ese santo sacrificio, ¿sí? Es un santo sacrificio. Es el amor de Dios entregado por mí, entregado como redención. Entonces ya después comienza la primera comunidad cristiana a tratar de explicar esto. ¿Y qué lenguaje utiliza? Utiliza el lenguaje de la época, el lenguaje que ellos conocían. ¿Cómo vamos a explicar esto? ¿Cómo vamos a transmitir esto? Entonces comienza a utilizar el lenguaje que viven en la época. Por ejemplo, les dije que existían los esclavos y para que un esclavo fuera libre había que pagar 30 monedas de plata, si valía pues esas 30 monedas, y entonces ya quedaba del que pagara, y entonces él le podía dar el acta de libertad. Ese término se llamaba redención, era lo que hacía el Goel. Redimir, hasta el día de hoy se dice redimir una letra, redimir una hipoteca, redimir una deuda, pagarla. Pues entonces, en el lenguaje del contexto de la época decían, es cierto, hemos estado esclavos del pecado, esclavo de nuestras malas decisiones, esclavo de un montón de cosas que nos llevan a la destrucción y a la muerte. Dios Padre, por su Hijo Jesucristo, pagó el precio de nuestra liberación. Entonces ahí se comienza a decir una muerte redentora, una muerte redentora. Y hay otra serie de esquemas que comienzan a utilizarse. Por ejemplo, el que tampoco es ni único ni suficiente, el de la expiación, que es el que tanto nos ha pasado y que no es muy fácil de comprender. ¿Qué es la expiación? Detrás de eso es que alguien, perdóneme la expresión, como chivo expiatorio carga con el pecado de los demás. Que alguien carga con ese pecado. La única manera de entender la expiación es como se los estuve diciendo. Es el amor que se vuelve servicio sobre mi vida, sobre la vida de muchos, sobre la vida de todos, y que entonces ese amor que se vuelve servicio me libera. Es otro de los esquemas de explicación de esto, la liberación, la redención, y digámoslo así, paga por lo que yo tendría que pagar. O sea, mis malas decisiones, el pecado, todas mis situaciones personales y de todos, entonces que me llevaron a estar esclavo, me ha liberado y ahora Él pagó por mí, soportó el castigo que a mí me trae la paz. Y cuando la primera comunidad cristiana trataba de mirar cómo entender eso, entonces encontró los cantos del siervo en Isaías, capítulos 52 y 53. El que no tiene pecado, el que es el siervo de Yahvé, el que en nada cometió pecado, y entonces leían desde allí tal cual eso fue lo que ocurrió, pero él soportó el castigo que a nosotros nos trae la paz. Y hay otra serie de esquemas en los cuales la primera comunidad cristiana trató de explicar esto, que me ama y se entregó por mí, que me amó y se entregó por mí, que lo que soy ahora lo puedo ser es por la gracia del Señor y que apenas está empezando, porque no solo me limpió, me liberó, me perdonó, me rescató, sino que puso en mí la semilla de la vida eterna, que Él ya goza y es pleno como Señor resucitado. Y eso es lo que se celebra en la Eucaristía. Celebramos en la Eucaristía un amor que no teme hacerse servicio, un servicio que va hasta las últimas consecuencias del sacrificio, un sacrificio que no le tiene miedo
a dar su vida por nosotros, porque tiene la certeza del triunfo del amor de Dios en la resurrección.